en algún momento. Estaba contándoles que en realidad estamos viviendo una época muy crucial con una pandemia y una enfermedad endémica que de alguna manera está haciendo complicar el sistema además. ¿Qué implica una enfermedad endémica como el dengue? ¿Qué quiere decir esto? Que aparece eventualmente cada tanto. A ver si ahora estamos todos comunicados. Hay problema de conectividad. Entonces estamos tratando de ver si podemos resolver esto. Quisiera saber si me están escuchando de nuevo. Bueno, vamos a ver si me están escuchando, si hay alguna señal. ¿Nos están viendo? ¿Nos están viendo? Quiero que me digan si... Bien, vamos a ver. Estamos viviendo una etapa de pandemia y una endemia al mismo tiempo. No es común esto. La endemia es una enfermedad que aparece rutinariamente en un sector y en una región. En este caso es el virus del dengue. Y esta pandemia, en este caso es el SARS-CoV-2, comúnmente llamado COVID-19, o también conocido como coronavirus. Vivir esta encrucijada de estas dos cosas nos complica desde todo punto de vista el andamiaje de los equipos de salud, ¿no? Pero tenemos que entender algo. Tenemos una responsabilidad social que es compartida. Acá es una cuestión de responsabilizarnos socialmente las dos partes. El Estado en su conjunto, y cuando decimos el Estado en su conjunto, son los funcionarios gubernamentales y somos nosotros como pueblo, como sociedad, que también nos tenemos que responsabilizar porque son enfermedades que no existen vacunas. Ya vamos a hablar de vacuna del dengue para que más o menos comprendamos, pero que al no existir vacuna, no hay duda que la responsabilidad de la inmunidad se hace con manejo, y ese manejo lo vamos a tener que establecer de una manera particular. Entonces, esta es una responsabilidad social compartida. No seamos elocuentemente echadores de culpas ajenas, porque los gobiernos no nos pueden estar controlando los patios de nuestras casas ni los floreros adentro de la cocina. Entonces, tenemos que entender que si definitivamente somos nosotros responsables de algunas cosas, va a ser que esa responsabilidad la tomemos con un poco más de fuerza. Miren, un tal Michel Foucault decía que el saber es el único espacio de la libertad del ser. O sea que si conocemos de qué manera nos podemos ayudar y defender entre nosotros mismos, es probable que seamos más fuertes ante la contingencia. Como decía en un principio, estamos viviendo un momento histórico y ese momento histórico va a quedar en la historia grabado. Probablemente cuando... A mí me llama mucho la atención algunas cosas, ¿no? Cuando estudiábamos historia, yo creo que en segundo año estudiábamos historia europea. Yo por lo menos en mi época me acuerdo haber estudiado las dos guerras mundiales en segundo año del secundario. Nos hablaron de las guerras, pero sin embargo cuando ocurría la Primera Guerra Mundial, que en aquel tiempo no se llamaba Primera Guerra Mundial en el momento que estaba ocurriendo, sino se llamó la Gran Guerra, porque no había otra, entonces no hacía falta decirle el apelativo de primera.
estaba ocurriendo concomitantemente una pandemia impresionante, que fue la gripe española. Se la conoció como la gripe española. Era una influenza, una gripe, que de alguna manera se llevó entre 40 y 50 millones de personas en el mundo, mientras que la guerra se había llevado 8 a 10. O sea que la pandemia se llevó 10 veces más que la guerra. Sin embargo, en los libros de historia figuraba la guerra, no la pandemia. Es muy probable que nadie haya hablado de la gripe española leyendo la historia del secundario, ¿no? Sin embargo, de la guerra sí. Entonces, es importante entender toda esta problemática, cómo las pandemias o las endemias en su momento han modificado de alguna forma eh, geografías e historias de comunidades y sociedades. Vamos a hablar en principal del dengue. Espero que tengamos buena conectividad y lo podamos hacer tranquilos. El dengue es una enfermedad viral, también es viral. Por eso, como es una enfermedad viral, no se trata con antibióticos. No hay antibiótico ni tratamiento que le pueda... ya vamos a hablar de algunas cosas al respecto, pero tenemos que entender esto. Pero a diferencia del coronavirus, muy a diferencia, la vía de contagio es totalmente diferente. El dengue es una enfermedad metaxénica. ¿Qué significa metaxénica? Que requiere de un vector para que de alguna manera las personas se contagien. Ese vector, en este caso, es un mosquito, famoso el mosquito, muy famoso, el famoso Aedes aegypti, se hizo famoso gracias al dengue, no solamente al dengue, sino que en otra oportunidad la fiebre amarilla, que podríamos hablar de la fiebre amarilla y cómo cambió la fisonomía y la geografía de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, pero podríamos hablar de tantas otras cosas que hizo la fiebre amarilla. Pero también es vector de la Aedes de la fiebre amarilla y también del Zika y del chikungunya, dos enfermedades que son más emergentes. ¿Qué es el dengue? Es una enfermedad que se caracteriza por, primero, un pico de fiebre bastante manifiesto. Y más o menos vamos a contar algunos síntomas como pacientes, ¿no? Además de la fiebre, hay dolor cefálico de la cabeza. Generalmente los dolores son retroorbitales. Ese dolor retroorbital, y además hay dolores en las articulaciones, en los músculos, en los huesos. Se llama enfermedad quebranta huesos, se la conoce también. Hay inflamación en los nódulos y generalmente cursa con erupciones de piel. Erupciones, ¿no? Hay que entender que el virus del dengue tiene 4 presentaciones, serotipos, variedades. El DEN 1, el DEN 2, el DEN 3 y el DEN 4. Generalmente circulan en forma independiente, pero a veces se encuentran los distintos serotipos. Por lo tanto, hay 4 presentaciones de dengue, ¿sí? Que tienen la misma sintomatología, pero de todos modos hay que entender que hay 2 formas de conocer la presentación clínica. Puede ser leve o puede ser la complicada, la grave, que es como una fiebre hemorrágica, ¿no? Que eso hay que entenderlo de alguna forma un poco más solemnemente, porque es un caso muy particular y especial. Generalmente cuando uno tiene un tipo de serotipo, nunca más va a volver a contraer dengue a través de ese serotipo. Pero en caso de que haya tenido ya dengue en algún momento y en alguna circunstancia, por algún motivo particular, si tuviera la posibilidad o el encuentro malogrado de tener un mosquito con virus circulante de otro tipo de dengue,
va a ser probablemente un caso más grave que el principio. Ya sea por la cuestión de etiopatogenia de la enfermedad, no lo vamos a explicar porque en realidad esto es para que de alguna manera entendamos cómo no nos tenemos que enfermar de esta enfermedad. Generalmente los mosquitos, y esto ya es una cuestión de manejo interesante, pican en cualquier momento, pero sobre todo en las primeras horas del día y al crepúsculo, o sea, dentro de una horita es donde más probabilidad van a tener de estar más activos. No cuando hace las temperaturas más altas, sino que de alguna manera no les gustan las temperaturas muy altas y por lo tanto actúan en esos momentos crepusculares, ¿no? A primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Generalmente los mosquitos para transmitir la enfermedad no es que tengan que picar. Además de picar, tienen que tener el virus adentro de él, y no solamente adentro de él, sino que lo deben tener ya a través de un proceso que ocurre adentro del mosquito. Ese proceso ocurre adentro del mosquito, y ese proceso va desde las células epiteliales del intestino del mosquito a las glándulas salivales. Ese proceso del epitelio a las glándulas, del epitelio del intestino a las glándulas salivales del mosquito, ocurre en un tiempo determinado de aproximadamente entre 5 y 7 días. O sea que el mosquito tiene que picar a una persona enferma, ingresa el virus a su organismo, el intestino se tiene que repicar y pasar a las glándulas salivales. Por lo tanto hay un proceso de tiempo. Y si pensamos que el mosquito tiene una sobrevida, las hembras que son las que pican, y las domésticas o peridomésticas que viven adentro de los hogares, que tienen una sobrevida, las hembras de un mes, no más de eso, desde que nace hasta que muere, en un mes tiene que haber este proceso y volver a picar, y siempre hay preguntas, ¿no? Hay preguntas como, por ejemplo, la hembra es la que pica solamente. ¿Por qué pica la hembra solamente? Porque en realidad necesita energía, o sea, necesita sangre para poder colocar sus huevos y continuar y perpetuar su especie. Ahora, esa perpetuación de esa especie, ¿cuántos huevos pone una hembra? Aproximadamente entre 500 y 700 huevos en el transcurso de su vida. Terrible. O sea, con una hembra podemos tener 500 mosquitos en un proceso de una semana, de acuerdo a las condiciones climáticas. Ahí el tema de la fumigación, y ya vamos a ver todas estas cuestiones. Bueno, a diferencia y totalmente a diferencia del coronavirus, el dengue no se transmite de persona a persona. Necesita sí o sí la presencia del mosquito. Por lo tanto, si ustedes están con una persona con dengue en sus hogares, no tienen que tener ningún miedo salvo este. Y escuchen bien, una persona con dengue no la debe picar ningún mosquito más, porque cuando pique otro mosquito, ese mosquito va a agarrar el virus y se los puede... Por eso requiere el manejo de esta circunstancia una cuestión muy especial para al menos tener condiciones para que no sea picada de nuevo. ¿Cómo son esas condiciones? Bueno, que tengan que tener repelente, cuando duermen, si se levanta ropa clara, mangas largas y pantalones largos y siempre claros. El mosquito no gusta de los colores claros, entonces es probable que a los colores oscuros los busque más. Hablamos de ropa, yo estoy con camisa blanca. Tampoco se transmite a través de objetos, de fómites, como en este caso el coronavirus. El dengue no, solamente por la picadura del mosquito, que nos quede claro. Por eso la atención es que los mosquitos no se reproduzcan.
Ese es el objetivo de todo esto. De esta manera vamos a controlar el dengue. Tampoco se transmite a través de la leche materna. O sea, si una mamá está infectada de dengue, no lo transfiere por lo menos hasta el tiempo que sabemos que se contagia a través de la leche materna. Pero hay una cuestión de transmisión vertical que sí tenemos que hacernos cargo y lo tenemos que escuchar. A ver, la transmisión vertical es la transmisión que ocurre de madre a hijo en estado de la transmisión, no cuando el hijo ha nacido, sino cuando el hijo está gestándose. ¿Hay posibilidad de transmisión de dengue de la mamá al hijo? Sí. En los últimos periodos de la gestación, un mensaje para una amiga que está escuchando seguramente, en los últimos periodos de la gestación se puede transmitir la enfermedad al bebé. Por lo tanto, hay que tener un cuidado especial en las madres que están en el último periodo de gestación. Además, esos signos o el cuadro clínico en los bebés probablemente no aparezcan apenas nazcan, sino pueden aparecer tiempo después. Pero hay una transmisión vertical que pocos conocen y puede ayudarnos a modificar muchas cosas de conductas en nuestros hogares, que es la transmisión vertical de mamá a hijos en el mosquito también. Hay transmisión vertical, ya fue confirmado, hay estudios en Perú que lo han establecido definitivamente. Esos estudios irradian estas cuestiones. Dicen que una vez que un mosquito hembra coloca huevos, y si ese mosquito hembra tiene en su poder el virus del dengue en su organismo, sus crías van a nacer con el virus circulando, circulando en su organismo. Esto que acabo de decir es muy importante para que no solamente combatamos las larvas de mosquitos, sino la posibilidad de que las hembras pongan huevos. Y por eso es importante, cuando hagamos el control en nuestro hogar, es muy importante, aprovechemos la cuarentena. Hay más de 1.350 casos de dengue en Córdoba. Es probablemente que haya más de 15.000 en la Argentina. O sea, estamos hablando de números impresionantes de dengue, impresionantes. Por lo tanto, nos quedan por entender lo siguiente, el virus cada vez circula más. La mayor cantidad de casos son casos autóctonos en Córdoba. Les diría más del 90% son casos autóctonos. Por lo tanto, el virus está circulando. Y el mes de abril va a ser un mes muy complicado con el dengue. Vamos a estar muy complicados con el coronavirus y a lo mejor vamos a desatender el dengue. Por lo tanto, los convido y los invito a que aprovechemos la cuarentena para llevar adelante todas las maniobras de manejo para evitar, que ya vamos a hablar cuáles son, para evitar que el dengue nos haga un daño a nuestra familia. Y cuando digo un daño a nuestra familia, lo digo muy claramente a nuestra familia o a nuestro entorno vecinal. Porque un mosquito vuela con mucha suerte, con muchas necesidades, 200 metros en su vida. Pongámosle con viento a favor 400 metros. Es un problema del barrio, es un problema de la cuadra, es un problema de la manzana, es un problema nacional. O sea que si nosotros, desde el punto de vista de nuestro barrio, hacemos un control cooperativo de los lugares donde el mosquito pueda colocar sus huevos, vamos a estar mucho más seguros de lo que nos puede llegar a pasar. O sea, tenemos que combatir no solamente las cosas que puedan pasar en el patio, sino en el techo. Además del techo,
que no haya acúmulo de agua, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Además del techo que en el tanque, que el tanque de agua esté cerrado. Además que tengamos algunas cuestiones que tengan conexión con floreros o el famoso que se coloca en el agua, o ahora que está tan de moda colocar la semilla de palta en un florero con agua, en un recipiente con agua para que largue raíces y después plantarla. Bueno, todas esas cosas las podemos hacer si cada 48 horas damos vuelta a todo. Cambiamos el agua, lavamos bien el recipiente, y ahora les digo bien lo que es lavar el recipiente. Lavar el recipiente implica por adentro, por la parte de adentro, cepillar, porque muchas veces los huevos no los vemos. Podemos llegar a ver las larvas en el agua flotando, pero los huevos se colocan en la pared del recipiente, justo en la intersección donde el agua flota y el recipiente hace de verticalidad. Ahí, en ese espacio, es donde el mosquito coloca los huevos. Por lo tanto, tenemos que cepillar esos lugares por si hubiera huevos en esta época, que recordemos, con esto que acabo de decir, de la transmisión vertical, este virus que está circulando nos puede generar algún tipo de trastorno bastante particular. Bueno, todo otro envase, recipiente con agua estancada puede producir reproducción del mosquito. Reproducción del mosquito. Entonces, si tenemos una persona con virus en casa, con virus, con dengue en casa, que podemos tenerla, o que ha tenido síntomas muy leves, pero que ha tenido fiebre, en los momentos que tiene fiebre es donde más capacidad infectante tiene para que los mosquitos piquen y a esa persona y ese mosquito transfiera el virus de persona a persona. Entonces, en ese momento, cuando la persona tiene fiebre, más allá de que está en todos lados, por eso lo voy a decir, no se le puede dar ácido acetilsalicílico, aspirina, no se le puede dar ibuprofeno, hay que dar paracetamol, es el único antifebril que está indicado, está en todos lados y por eso lo digo, no porque tenga que hacerlo yo, porque no soy médico humano, soy médico veterinario, y eso me hace que sea cauto en algunas cosas que tengan que ver con el tratamiento, con la sintomatología. Pero sí hay que evitar, en cuestiones de manejo tengo que ser muy claro, hay que evitar el contacto de mosquitos con personas con síndrome febril. ¿Está claro? Gente que tiene fiebre no tiene que ser picada por mosquitos. Eso lo tenemos que tener muy claro. Por eso en esta época, yo diría que todo el mes de abril, persona con fiebre, persona con tul. Salvo que haya otro tipo de patología, como la que estamos cursando, que hemos dicho ya, esa transversalidad que hay con corona, ¿no? Eso es otra cosa. Es otra cosa. Con respecto a las vacunas, que en algún momento dije algunas cositas, pero la vacuna, hay una vacuna que está comercializándose en algunos países del mundo, en Argentina no. En Argentina no. La vacuna, hay otras vacunas que se están estudiando, también, que se están estudiando. Pero la vacuna que se está comercializando, Demaxia creo que se llama, tenemos que entender que es una vacuna que solo sirve para las personas que ya han sido picadas por un virus, por un mosquito con dengue, y le transmitieron el dengue y tuvo un cuadro clínico. Ya tuvo un cuadro, un episodio de dengue. Por lo tanto, se le colocan las vacunas, incluso están indicadas para la gente de entre 9, los niños de 9 años hasta 45 años, para prevenirlos de la posibilidad de que puedan tener el dengue hemorrágico ante la aparición de los otros virus circulantes. O sea que esa vacuna en Argentina no está, todavía no está, no se comercializa. Pero bueno, estamos esperando en buena hora que aparezcan las otras vacunas que de alguna manera van para controlar los 4 tipos de dengue, ¿no? De serotipos del dengue.
¿Qué tenemos que hacer para prevenirlo? Algunas cosas las hemos dicho. Tenemos que tratar de estar a la intemperie, sobre todo ahora en cuarentena, nos podemos ayudar. Pensemos que podemos dar la culpa a nada que no sea nuestro hogar, porque si estamos en casa, es porque realmente el mosquito nos está picando en casa. Y si nos está picando en casa, lo estamos reproduciendo en nuestra casa o en la casa del vecino, con lo cual, con una buena cooperación vecinal, podemos de alguna manera, como dije recién, controlar la enfermedad. Hay que tratar de usar mosquiteros para las ventanas, para las camas, en caso de, como lo expliqué recién. También para los bebés, en los Moisés o en las cunas, lo ideal es usar tules. Aplicar repelente en la cantidad suficiente y cada tanto renovarlo. A los niños no se debe colocar repelente directamente en aerosol, sino que se deben mojar las manos y pasarles por las partes del cuerpo que pueda tener libre. Y no ponerlo cerca de las mucosas, ¿no? Al repelente. El dengue produce síntomas. ¿Cómo me entero yo que tengo dengue? ¿O cuándo tengo que de alguna manera precisar la posibilidad o de definir la posibilidad de que tengo dengue? No es fácil, ¿no? Pero tengo que definirlo de alguna manera con algunas circunstancias. Con algunas circunstancias que me tienen que generar alertas, ¿no? Alertas. Esas alertas están dadas hoy por la fiebre. Por la fiebre. No hay signos respiratorios en el dengue. Hay cefaleas, fiebre, eritemas, erupciones, dolores en las articulaciones, como dije, muscular, pero no hay signos respiratorios. O sea, si esa fiebre viene acompañada por respiratorio y justo en esta época le llevemos en la punta otra cosa. Hoy estamos hablando de dengue. Le llevemos en la punta otra cosa. Y estamos hablando de dengue en medio de una pandemia, de otra cosa. O sea, fíjense la importancia que tiene que hablemos de dengue en este abril del 2020. 1 de abril. Vamos a ver qué pasa el 30 de abril. ¿Cuántos casos en Córdoba nuevos de dengue tenemos? Hoy en la provincia de Córdoba tenemos 1.350 casos de dengue. Vamos a ver con cuánto terminamos el mes. Recuerden que generalmente el dolor de cabeza es retroorbital, o sea, atrás de los ojos. Hay que consultar. ¿Hay algún número para consultar para no saber? Porque hoy es complicado salir, ir a un centro de salud. Hay que tratar de conflictuar lo menos posible los centros de salud. Hay un número que es el 108 donde traten de llamar, que de alguna manera les pueden dar algún tipo de conocimiento, información. Hay algoritmos para que ustedes digan, tengo esto, tengo lo otro. Piensen, tengo fiebre, tengo dolor de cabeza, no tengo signos respiratorios, me salen manchas rojas por las piernas, en algún lugar del cuerpo, erupciones. Algo está pasando, es probable que pueda llegar a tener dengue. Es probable, hay que consultar con un médico, hay que definir el cuadro. ¿Qué hay que hacer hoy que no podemos salir de casa? El 108, si no puedo salir, si el 108 no me da respuesta, no tomen ni aspirina, no tomen ni ibuprofeno, tomen paracetamol. Solamente por ahora. No hay tratamiento para el dengue. No hay tratamientos para el dengue. Generalmente, los tratamientos, no, generalmente no, el tratamiento o los tratamientos son sintomáticos. ¿Qué significan? Los tratamientos sintomáticos. De alguna manera son aquellos tratamientos que atacan o disminuyen los síntomas, pero no el cuadro que lo produce. O sea que los síntomas, vamos a tratar de generar que los síntomas tengan el menor daño posible.
Por eso vamos a atender la fiebre, el dolor y esas cuestiones. ¿Con qué? Con paracetamol. No hay otra cosa. Eh, con respecto al paracetamol, no quiero hablar de dosificación, pero nunca usen más de 2 gramos por día. Ya de 2 gramos por día. Todo es tóxico, depende. No hay que utilizar medicación detectable en ningún caso en dengue, algo que esté controlada en centros de salud, por médicos que estén capacitados para que. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuestiones en la sangre que pueden producir hemorragias. Por ejemplo, hay una de las cosas que producen la coagulación son las plaquetas. Resulta que esta enfermedad produce una baja, se llama baja de plaquetas. No vamos a hablar de los términos técnicos. Esa trombocitopenia, o sea, baja de plaquetas, genera que tengamos probabilidades a tener un riesgo de hemorragia mayor. Entonces, a veces la cascada de coagulación no se genera, entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que sea anticoagulante y con todo aquellas cosas que nos puedan lastimar. Atención, otra cosa, tenemos que tratar de evitar cualquier tipo de lesión cuando estamos con esta enfermedad. Y hay que seguir siempre las recomendaciones de los equipos de salud. Sobre todo, trabajemos para controlar el mosquito. Hay que controlar el mosquito. Y cuando digo controlar el mosquito, no estoy hablando de fumigación. Estoy hablando de quitarle las posibilidades de que el mosquito se reproduzca. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Y es lo que tenemos que tratar. La fumigación sirve para un caso definitivamente de brote de la enfermedad. O sea, donde hay un caso de enfermedad, la fumigación puede ser útil porque ahí hay mosquitos que de alguna manera están circulando con el virus. Entonces, ahí a veces vale la pena hacer una fumigación. Pero recordemos que es probable que tengamos que entender que pueden ya haber alguna hembra colocado huevos y a través de esta transmisión vertical que ya se ha demostrado, poder esas crías tener también el virus circulante. O sea, lo que hay que evitar es que el mosquito se reproduzca. Si nosotros somos conscientes de eso, si busquen todo lo que sea recipiente de agua, por favor, los floreros internos, las cubiertas usadas fuera de los patios, las cubiertas de auto, macetas que tienen no solamente la maceta, sino que abajo tiene un platito para que cuando el agua sale, el agua se tira en la maceta, el agua que sobra queda en ese recipiente, no se moja el mueble, resulta que ahí no se mojó el mueble, pero se crearon un montón de mosquitos. Una vez que el mosquito hembra pone el huevo en el recipiente que sea, aproximadamente va a tardar, de acuerdo a las condiciones, de 3 a 10 días para formarse el animal adulto. Y va a vivir un mes. Va a vivir un mes. En ese mes, recuerden que el macho va a vivir siempre afuera, no va a vivir adentro del hogar, pero el macho no pica. El macho no se alimenta de sangre, se alimenta de néctar de la planta. O sea que los machos andan afuera, las hembras están adentro y son las que nos pican. Y una hembra, como dije, es capaz de poner 700 huevos, así que de alguna manera tenemos que estar. Vamos a repasar las cosas que tenemos que hacer en nuestra casa para disminuir la presencia de mosquitos, ¿no? Revisemos bien la casa, revisemos todos los recipientes que puedan acumular agua estancada y que no tengan utilidad. Y si la tenemos que tener sí o sí a esa agua por algún motivo, por ejemplo, el bebedero del perro, cada 2 días, no más, la damos vuelta, lavamos con un cepillo el recipiente y volvemos a colocar agua. No más de 2 días. No más de 2 días. Algunos dicen 3.
lo hagamos cada 2 días. Estamos en cuarentena, estamos encerrados, tenemos posibilidad de hacerlo, lo hagamos cada 2 días. Elimine el agua de los huequitos de árboles. A lo mejor tiene usted un árbol donde tiene un hueco y ahí queda el agua. Y ahí se está reproduciendo el mosquito. También, ni qué hablar de huecos de tapias no terminadas, como porque en ladrillos huecos. Tengan en cuenta. Estoy tratando de hablar de todas las posibilidades, ¿no? Las piletas del patio de la casa, las piletas que son esas de 20 por 20, que si el agua se acumula ahí abajo ahí pueden colocar las hembras huevos. ¿Hay algo para controlar las larvas? Sí. Viene un biolarvicida que se coloca para el agua estancada, ¿no? El BTI se llama. Hay bastantes nombres comerciales. Bueno, Bacillus thuringiensis israelí, por eso se llama BTI, es el nombre de una bacteria. Es una bacteria que afecta a las larvas y que de alguna manera las elimina. Hay que terminar incluso con una cáscara de huevo dada vuelta, así que la tiramos en el patio, ahí se puede reproducir el mosquito. En una tapita de gaseosa se puede reproducir el mosquito. Y recuerden que puede una hembra colocar 700 huevos. O sea, en una tapita de gaseosa pueden nacer inconmensurable cantidad de mosquitos. De vuelta todo, limpie, saque todo lo que no tenga de necesidad de uso. Los tanques de agua. Hay muchos tanques de agua en Córdoba que no tienen tapa. Es un sitio de reproducción, de colocación de huevos importante. Así que por favor los tanques de agua tengan en cuenta, aunque sea un nylon, y átenlo con un hilo, pero solucionen los tanques de agua abiertos. Cambie el agua de los floreros cada 2 días, los platos debajo de la maceta, arriba del techo, fíjense en el techo, ¿no? En el techo muchas veces hay algún tipo de problema. Traten de no usar floreros con agua, pongan recipientes con arena mojada y que cumplen la misma función, o esos geles que vienen específicos. Pero si no, arena con mojada va a cumplir el mismo contexto de necesidad de humedad que tiene la planta o la flor, ¿no? Recuerden muy bien, cada 2 días limpien todos los recipientes. Las piletas de natación fuera de temporada, contrólenlas muy bien. Estén o no estén cloradas. Y bueno, tenga destapados los desagües de lluvia, porque a veces ese desagüe de lluvia tapado puede generar la mantención de agua en el techo, y esa mantención de agua en el techo es un foco de lugar donde puede el mosquito estar reproduciéndose. Entonces, generalmente, por eso les digo que esto es una cuestión de responsabilidad social compartida. Es una cuestión de Estado, pero cuando yo digo de Estado no digo solamente de los gobiernos, sino de la sociedad en su conjunto, de la sociedad con el pueblo, de la sociedad con la gente con sus funcionarios trabajando y sus medidas de alguna manera directas y complementarias que hay que hacer para solucionar este tipo de problemas. Si tienen una persona con fiebre, trátenla hasta que se descarte la posibilidad de tener los recaudos que acabamos de decir. Y acuerden que la transmisión en el periodo febril es la más seria, y hable con todos sus amigos, con todos sus vecinos de este problema, porque estamos ante un mes crítico donde vamos a tener muchos casos de dengue y a veces preocupándonos por el coronavirus los vamos a desatender. Así que es importante, yo diría que es fundamental, es trascendente hablar de dengue en estos momentos.
Para terminar, quiero dejarles algo que de alguna manera no sea tan la pálida del inicio, cuando les dije que estoy leyendo La mala hora de Gabriel García Márquez, que decía nos están comiendo las desgracias. Bueno, hay un escritor argentino que también hablé de Foucault al principio, que era parisino, que por lo menos vivía en París, era francés. Un argentino vivía en París. Y que una vez dijo una frase, que yo no sé si está publicada en un libro, porque yo la leí en una entrevista que le hicieron a él. Que a mí siempre me gusta usarla. Cada tanto la uso y hoy es un momento muy importante para usarla. Don Julio Cortázar, él dijo cierta vez, de todas las condiciones que tiene la vida, la esperanza, la esperanza no le pertenece a la vida. La esperanza es la vida misma de fe. Es un buen momento para que la vida se defienda. Muchas gracias y por preguntas, pueden hacer preguntas si requieren. Estamos a disposición de algunas preguntas si quisieran hacerlas. Bueno, acá hay preguntas ya. A ver. Hay muchas preguntas, espérenme. Wow, esperen. Vamos a tratar de ver si puedo ver de dónde empiezan las preguntas. Bien, a ver. Bueno, nos dice que nos están escuchando de Canadá. Muy bien. Acá, el doctor Bazán nos dice que revisemos los reservorios. Sí, señor. Nos podemos enfermar del dengue y no tener síntomas. Brenda, nos podemos enfermar del dengue y tener síntomas leves. ¿Mm? Síntomas leves. Pero algún síndrome febril vamos a tener. ¿Estamos? No, yo, como soy médico veterinario, no quiero realizar cuestiones que sean médicas humanas muy fuertes. A ver, que... Gracias. ¿El dengue es un virus? Sí. Sí, Rocío, el dengue es un virus. Exactamente. Que lo transmite el mosquito. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es un virus. No sé, lamentablemente el por qué no te lo puedo responder. O sí, es así la enfermedad. Es transmitida por un virus. Perdón, es un virus el agente etiológico. O sea, el que la genera. El mosquito es el que la produce, la transporta, la vectoriza. Sin mosquito no hay enfermedad. Gracias, María del Rosario. En La Rioja, ahí Hernán nos dice que hay 2.200 casos de dengue. Impresionante, impresionante. Supuestamente todos den uno. Bien. Es impresionante. El dengue está en Argentina en este momento, yo calculo, es más, hay pocos datos, no están todos los datos actualizados porque el coronavirus se está llevando en cuenta toda la información, como les decía. ¿Cómo nos diagnostican que sean dengue? Nos pregunta Jorge. Bueno,
Hay varias formas. Primero la sintomatología, después nexo epidemiológico y después existen métodos complementarios, métodos complementarios que significan análisis, que de alguna manera esos análisis pueden confirmar el hecho de lo que pueda llegar a ser un diagnóstico presuntivo a través de un diagnóstico clínico y un diagnóstico de nexo epidemiológico. Eso además se puede fundamentar con el tema de que sea dengue, ¿no? Confirmar, el confirmatorio. Luciana, Daniel, se puede tomar dipirona. Mira, yo no soy médico humano, entonces no quiero meterme en estos temas. Hay que tomar paracetamol, es lo que está más indicado. Está indicado el paracetamol. Lo demás, nunca escuché que la dipirona estuviera indicada. En mi casa agarré un mosquito de color negro con puntitas blancas de 1 centímetro de tamaño. ¿Puede ser que esto no esté infectado todavía? Sí, puede ser que no esté infectado, claro que sí. Puede ser que no esté infectado, por supuesto. O sea, no necesariamente tiene que estar infectado. Bien, ahí Mirta Armoa me pregunta, soy colega, ¿se utiliza el tratamiento plasma de una persona curada como un método del doctor Malbrán? ¿Y qué curso tiene desde que pica hasta que aparecen los síntomas de estos graves gastroenteritis hemorrágica? Bien, a ver, en primera instancia, todavía no hay historia de plasma, la utilización del plasma de personas curadas. No hay mucho como la fiebre hemorrágica argentina, por ejemplo. En la fiebre hemorrágica argentina sí. De hecho, que se utilizó este mismo proceso en el contexto del ébola, ¿no? En el 2014, cuando reemergió el ébola. Y con respecto a hasta la incubación puede ser 1 semana, pero los síntomas graves los hemorrágicos, digamos, los hemorrágicos, no necesariamente tienen que aparecer. No es más, en el primer cuadro generalmente nunca ocurren. Los cuadros hemorrágicos ocurren en la segunda picadura de un mosquito que está llevando el virus del dengue y que de alguna manera sea otro tipo de serotipo del que había picado en primera instancia. Ojo con las bromelias, nos dice Eduardo Orlichi. Sí, exactamente, las bromelias, todas esas plantas así, que acumulan agua adentro, es un lugar excelente para que el mosquito se reproduzca. La fuente del doctor Fernando Bazán, una pregunta, la fuente de agua que se usan de agua y que el agua está en movimiento. Está bien, si está en movimiento a 24 horas, puede que haya un menor riesgo. Ahora, yo lo que haría es cambiar el agua vuelvo, 48 horas, de última cada 3 días, y hacerle una buena refregada en todo. Este mes es clave. Estamos con una carga viral circular alta y por lo tanto todas las posibilidades que le demos al mosquito va a ser para crear conflictos. Yo usaría el conflicto cero en mi casa y en mi vecindad. A ver. O sea, Claudia Scagliotti. O sea, lo mejor no tener chatarra, ni basura, ni recipiente con agua. Totalmente, Claudia. Ahí Mirta Armoa, bueno, nos dice que está todo muy bien. Gracias. Mariana Zapetti, muchas gracias, doctor. Hernán Pizarro, buenas tardes. La próxima puede ser por Zoom, así no se corta tanto, mesa. Bueno, ya vamos a ver, porque hay gente que nos dijo que el Zoom también trae problemas. Bueno, Elena Arroyo, desde Canadá, gracias. Uy, se me fue para allá. A ver. Hernán Pizarro, bien. Gabriela Cobo, bueno, ella es médica, nos dice que gracias, así que muy bien. Si una médica nos ha dicho, una médica humana. Luciana Danieli, se puede tomar dipirona. También nos vuelven a preguntar lo de la dipirona. Vuelvo a repetir, lo que está indicado es el paracetamol. Aplausos de Silvina Delgado. Brenda Fisor, ¿se puede tener dengue sin tener síntomas? Ya lo dijimos. ¿No hablará sobre coronavirus?
No, ahora no, por ahora no. Eh, ¿Cómo sé que el mosquito solo por la fiebre? ¿Cómo sé si es más mosquito que dengue? La fiebre, el momento que estamos viviendo, el dolor en la cabeza, generalmente atrás de los ojos, algunos dolores articulares y erupciones en la piel. La sumatoria de alguno de esos síntomas puede llegar a ser conflictiva. Sandra, muy didáctico. Sandra, Bárbara, Bárcena, gracias. Fidel, un resumen. En la página sería bueno. Te dan los productos de reproducción. Méndez. Romelia, recién lo dijimos. Vivi Sastre, muchas gracias. Hernán Pizarro. Una vez que la persona tuvo dengue, el virus ya no circula más en el cuerpo de la persona. Bien. Cuando se termina el proceso febril de esa persona, el virus ya no circula más. La posibilidad de la circulación viral, está muy buena la pregunta, Hernán. La, la circulación viral ocurre en el proceso febril. Cuando la fiebre se apaga, esa persona ya deja de ser un proceso, un reservorio viral, ¿no? Emilce Lourdes, ¿dónde es frecuente que pique el mosquito? ¿Miembro inferior o cualquier parte del cuerpo? Le demos la posibilidad, nuca, cuello, toda la parte donde de alguna manera no tengamos ropa. E incluso pueden picar arriba de la ropa, ¿no? Acá dice Ivana Rodríguez, la odontóloga Ivana Rodríguez. ¿Es posible transmitir el virus sin tener síntomas? ¿Qué periodo de incubación tiene si es que no lo dijiste? Se me cortó y no escuché una gran parte de la charla. ¿Es posible transmitir el virus sin tener síntomas? No. La transmisión del virus la tenemos que hacer con fiebre. ¿Estamos, Ivana? Siempre con fiebre. ¿Qué periodo de incubación tiene? Si es que nos dijiste, más o menos una semana. Y bueno, eso es. Los natatorios, piletes, son Néstor Castillo. Las piletas son fuentes para la enfermedad. Ya, bueno, a ver, vuelvo a decir, es importante que entendamos que el agua estancada va a ser fuente de enfermedad, no de enfermedad, sino de los mosquitos. Hay que limpiar todo lo que es el borde de las piletas, de las piscinas, de las albercas. Me gustaría contar una anécdota, pero no tenemos tiempo. Pero de las albercas, al costado, donde el agua da con la pared, ahí hay que cepillar. ¿Mm? Lo de BTI, Florencia Rivera. Profe, lo del BTI aún sigue en una etapa experimental acá en Argentina. No, el BTI no está en experimental. Lo que está en experimental es la vacuna. El BTI se utiliza, es un muy buen biolarvicida, o sea que es una bacteria que afecta a la larva del mosquito. Y se utiliza perfectamente, ¿eh? Desde Rolly Cristal y desde Miramar lo escuchamos. Miramar, si es Miramar en la Laguna Mar Chiquita, bueno, es una zona donde hay que tener mucho, mucho cuidado. Sabemos que hubo muchos casos por la zona. Ahora ahí me dicen solo tenemos un solo caso, pero sabemos que hubo muchos casos en Bañaria, que estamos muy cerca, en Marul, bueno, en San Francisco, en Arroyito. El departamento de San Justo está complicado. Eh, Ivana Rodríguez, la doctora Rodríguez, de nuevo a pedir una pregunta que está clara. ¿Se puede distinguir el mosquito portador o es igual a uno que no porta el virus? Totalmente no se puede distinguir. Es lo mismo, el mosquito no, o sea, el virus es algo imperceptible que está dentro del mosquito y no sabemos cuál está contaminado y cuál no. No lo podemos identificar de ninguna manera. Me sigue diciendo Rolly Cristali de Balneario que se está haciendo mucha prevención. Perfecto, es lo que hace falta. Prevenir, prevenir, prevenir. Es el futuro de la salud es la prevención. Siempre lo ha sido, ¿no? La frase de nuestros abuelos. Mejor prevenir que curar. Bueno, totalmente.
Viviana, ya con el dengue, una vez que te lo contagiaste, ¿cuándo sale del cuerpo? Bueno, cuando terminan los síntomas, el virus deja de circular. Cuando terminan los síntomas, que eso puede tardar hasta una semana, de una semana, perdón, hasta 20 días. ¿Hay algún órgano que dañe la enfermedad? Es buena la pregunta. A ver, en los dengues clásicos no, en los dengues hemorrágicos sí. Puede haber un daño bastante complicado en algunos órganos, ¿no? Porcentaje de mortandad tiene, bueno, Fernando Bazán nos hace saber qué porcentaje de mortandad tiene. A ver, el dengue clínico es baja, el dengue hemorrágico es más complicado, es bastante más complicado y bastante más alta. Jorge Aedo, gracias por la respuesta. A ver si tenemos una pregunta más. Las fumigaciones que se hacen en los barrios son efectivas, ¿cuánto tiempo dura? Ahí está esta pregunta, Valeria. Mira, las fumigaciones corresponde hacerlas en barrios donde hay circulación viral, ¿no? En barrios, manzanas donde hay circulación viral. Para matar justamente a los mosquitos adultos que están teniendo el virus ahí adentro. Cuando no hay circulación viral, prácticamente no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, ¿por qué? Porque como les decía recién, si matamos el adulto, pero se siguen multiplicando afuera los mosquitos a través de su reproducción y dándoles posibilidades que se reproduzcan, al otro día después de haber fumigado, es probable que ya tengamos adultos de nuevo. Y con este tema de la transmisión vertical que les expliqué hace un rato, podemos tener mosquitos con virus circulando. O sea que las funciones se utilizan solamente para cuando hay mucha circulación viral en la zona. Sí que se está fumigando al oeste de la ciudad de Córdoba. En realidad, bueno, justamente hay muchos casos en la zona y se va a tratar de fumigar, creo que hasta 9.000 manzanas de sur oeste de la ciudad. Bueno, no habiendo más preguntas, esperando que les haya gustado y que haya sido útil este contacto con ustedes, estamos dispuestos en la aula a continuar con este tipo de charlas. Los invito a una muy especial que va a haber el viernes a esta misma hora, que de alguna manera vamos a tratar de que todos los lunes, miércoles y viernes nos encontremos con alguna charla de la casa de ustedes. Tenemos una ya programada para el lunes que viene y tenemos otra para el lunes que viene y probablemente calibremos el miércoles que viene. Así que es un honor tenerlos en la aula virtual en la Universidad de Paz, en la Universidad del Ambiente, para poder de alguna forma estar en contacto con ustedes y ser útil de esta manera para sobrellevar esta cuarentena y este momento tan particular. Los dejo de nuevo con la frase de Cortázar para que nos vayamos con un poquito más de onda. No nos olvidemos de esto. Él decía, de todas las condiciones que tiene la vida, la esperanza no le pertenece a la vida. La esperanza es la vida defendiéndose. Nos defendamos. Hasta luego. Hasta el viernes.